Anteriormente, el ataque contra la Madame había dado comienzo. Los magos se encargaban de distraerla, Lovegood la retenía, y los trillizos y Bakiraga se encargaban del ataque. Sin embargo, ni siquiera con ese plan habían tenido resultados. No obstante, cuando Lovegood estaba a punto de morir, Valkyr liberó su aura, causando una explosión en el suelo, dándoles a todos la oportunidad de un nuevo ataque. Sin embargo, ahora no estarían solos. Rápidamente, Valkyr cargó todo su poder en una flecha, pensando, mientras él y todos liberaban sus ataques, que él los guiaría para volverlos héroes. La Madame había sido golpeada por todos los ángulos, causando que todo el bosque retumbara. La batalla había llegado a su fin. Todos, desde Oenheim, la Santa, Sinclair, hasta Bakiraga y los trillizos, estaban sorprendidos. El arco de Valkyr se había roto por su ataque, la Madame había sido eliminada y, con su muerte, el sistema de la torre volvió a la normalidad, poniendo fin a la competencia y teletransportando a todos a la sala de espera, donde estudiantes y profesores los aguardaban. El hecho de que ningún estudiante hubiera muerto durante el caos fue considerado un golpe de suerte y un milagro, y los estudiantes que habían creado dicho milagro ganaron la competencia, posicionándose en el top. La sorpresa no tardó en expandirse, la mayoría en el top eran estudiantes de Coloseo que se habían enfrentado a la Madame, monstruo que, después de la investigación, fue catalogado como un monstruo de rango S. En una situación en la que hasta los ojos adicionales, que podían ver el estadio, habían quedado aislados por la sobrecarga del sistema. Nadie podía creer que solo 10 estudiantes con un rango máximo de cuarto círculo y nivel de graduado bajo hubieran derrotado a un monstruo clase S. Aunque se plantearon preguntas sobre los hechos, la versión de los estudiantes siempre fue una sola. Después de que una explosión en el suelo creara una oportunidad, los ataques impactaron con precisión. Y como en primera instancia la aparición de la Madame solo había sido un error del sistema, no se pudo llegar a otra conclusión más que a una mera coincidencia. Por otro lado, el maestro responsable de la competencia, Ballena Azul, hizo una disculpa pública, comprometiéndose a cumplir con sus obligaciones y, al final de la competencia, renunciar al puesto de maestro de torre. Poco después, Tudor pidió un brindis por Valkyr y Sinclair, pero todo el alojamiento permaneció en silencio, motivo por el cual Bianca le pidió que se sentara, pues el ambiente no era el adecuado. Sancho estuvo de acuerdo, destacando que, aunque hubieran regresado sanos y salvos de una situación que ponía en riesgo su vida, el solo hecho de haberse encontrado con un monstruo de rango S debería haberlos traumatizado. Aunque, claro, también elevó su cerveza, clamando que en una situación como esa debían brindar por los héroes que habían peleado. De inmediato todo el grupo brindó por Valkyr y Sinclair por haber quedado en el 8º y 9º puesto. En ese momento, un estudiante de la Torre Mágica interrumpió, cuestionando si ellos eran Valkyr y Sinclair, dándoles las gracias por haberlo salvado en la competencia. Sinclair aceptó los agradecimientos, diciendo estar alegre de que ambos estuvieran bien, pero el tipo de la torre la interrumpió, mencionando haberse sorprendido de que personas que habían nacido como plebeyos, que ni siquiera habían sido educados correctamente, hubieran salvado a los nobles. Tan pronto como el tipo dejó de hablar, una mano golpeó la mesa, era Bianca, quien, sumamente enojada, lo tomó por el cuello, preguntando qué acababa de decir y si acaso el origen de alguien tenía importancia cuando se hablaba de salvar personas. Nervioso, el tipo aseguró que todo era un malentendido, aclarando haber querido decir que como plebeyos debía haber sido más difícil para ellos. Pero Bianca estaba tan enojada que Sancho tuvo que detenerla mientras ella gritaba que la soltaran, ya que no valía la pena salvar a tipos como esos. Entre todo el alboroto, Valkyr se centró en Sinclair, pensando que siempre que se hablaba de su origen social su reacción era inusualmente sombría, pues lo normal habría sido que animara el ambiente con un comentario lleno de energía. Como el ambiente se había arruinado, Piggy sugirió cambiar de tema, mencionando que, ahora que la competencia había terminado, la segunda ronda entre los finalistas daría comienzo con un examen de adaptación de aprendizaje, donde los finalistas debían visitar las 7 grandes familias del imperio para completar una serie de misiones que, de completarse a la perfección, podrían hacerlos recibir un artefacto de las 4 academias. Bianca continuó con la explicación, agregando que, para evitar polémicas de favoritismo, los estudiantes no podían elegir la familia a la que pertenecían. Por ejemplo, ella no podría tomar la misión del Arco Divino, y Tudor no podría tomar las misiones de la Lanza del Sol, aunque, por supuesto, aclaró que como ellos no pertenecían a ninguna familia, eso no importaría. Sin embargo, sí dejó algo en claro, por ninguna circunstancia debían elegir la familia de la Espada de Sangre de Hierro, pues en toda su historia, ni un solo estudiante había logrado completar sus misiones. Y había rumores de que algunos que la elegían ni siquiera volvían con vida. Después de dejar en claro eso, Bianca cuestionó qué casa elegirían, pidiéndole a Valkyr que respondiera primero. Al caer la tarde,
Valkyr estaba a bordo de un tren y, por supuesto, su elección no había sido otra que la familia Baskerville, con una dificultad de 5 estrellas. Al observar el pergamino, Valkyr podía recordar las caras de sus amigos, haciéndole entender que, aunque internamente no fuera así, el público tenía arraigada la idea de que los Baskerville solo eran lunáticos obsesionados con la sangre. Valkyr pensaba que esta misión sería el camino final para destruir a De Caravia y que podría acabarse solo con un sello de Hugo, pero primero debía comprobar algo. ¿Por qué Hugo le había dado las instrucciones sobre cómo llegar al nivel de maestro de la espada, ya que, por más que lo pensaba, nada tenía sentido? Pensaba que tendría sentido si Hugo hubiera descubierto su poder, pero incluso si lo hubiera hecho, no sabía por qué lo ayudaría aún sabiendo que le estaba mintiendo. Incluso pensaba que, después de la regresión, entender a Hugo se había vuelto aún más complicado. Sin embargo, como gracias a él había alcanzado el reino supremo, tenía que verlo en persona para conocer sus verdaderas intenciones. Pero al llegar a Baskerville, la expresión de Valkyr era de pura confusión, el Hugo que conocía había desaparecido, y en su lugar un Hugo Onichan lo había recibido de forma amable. Intentando no faltarle al respeto, Valkyr cuestionó qué era esa apariencia, a lo que Hugo reveló, Pomeranian le había trenzado el cabello. Es un nudo tan fuerte que sin duda es digno de un prodigio Baskerville, dijo Hugo, y en ese momento Valkyr se percató de que, en toda la oficina de Hugo, había rastros de Pomeranian. En ese momento, Hugo reveló que, aunque ella lo había esperado, tenía sueño, por lo que Barrymore la había llevado a dormir. Con una sonrisa nerviosa, Hugo mencionó que, aunque sabía que Pomeranian ya había pasado la edad de disfrutar de cosas como esas, como en su niñez no había podido disfrutar de lo básico, quería que pudiera hacer ese tipo de cosas con su abuelo. Tras un silencio, Valkyr puso sobre la mesa la carta que le había enviado con Osiris, preguntando desde cuándo se había dado cuenta de que escondía su fuerza. Lo hice cuando alcancé el nivel de maestro de la espada, respondió Hugo, agregando que al llegar a ese nivel podían verse cosas que la gente común no podía, pues había cosas que se podían sentir incluso sin verlas. ¿Acaso no lo sabes ahora tú también?, preguntó. Mientras tanto, Valkyr pensaba si acaso, el odio de su pasado, el desprecio y la sed de venganza, Hugo había estado observándolo todo en silencio mientras su poder crecía. En ese momento, un comentario de Hugo lo sacó de sus pensamientos. No me había dado cuenta hasta ahora, pero el uniforme que llevas puesto te queda muy bien, dijo, preguntando si acaso la vida académica era divertida. Por un momento, Valkyr se confundió, pero luego reveló una cálida sonrisa. Hasta ahora, Valkyr siempre había tratado a Hugo como un maestro desde la posición de sabueso y como patriarca de la familia, pero ese día, por primera vez, Valkyr había podido mirar a Hugo como su hijo, algo que extrañamente le había gustado mucho. Que lo que mis guapos, espero hayan disfrutado el capítulo de hoy. Si quieren ver más, ya se la saben, dejen su like, comentario y suscripción. Recuerden que todos los domingos sale un nuevo capítulo y, si aún no han visto la recopilación de todos los capítulos, se las dejo aquí. Sin nada más que decir, hasta la próxima, guapos. Feliz día.